Saludos cordiales, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La tensión en la frontera norte tiene muchas lecturas. Quizás la que más se ha difundido es la que tiene que ver con la opción militar. Sin embargo, para entender este conflicto se necesita comprender la situación desde una mirada global. Son muchas y diversas las razones por las que hemos llegado a esta situación. La más poderosa, sin duda, tiene que ver con la intensidad de la actividad del narcotráfico. El Ecuador se ha convertido en un espacio en donde el tema de la droga reina a plenitud. Aquí se almacena, se trafica, se distribuye, se procesa. Nuestro país tiene una posición estratégica para esta actividad y la dolarización se convierte en el atractivo mayor para el lavado del dinero que esta ilícita actividad produce. Según planteamientos que se han hecho, la ofensiva militar puede provocar mayores afectaciones. Las organizaciones irregulares pueden unificarse para provocar un enfrentamiento generalizado y la guerra. Sobre la tensión en la frontera norte han hablado autoridades del gobierno nacional, militares en servicio activo y también militares retirados. Han hablado políticos. Hoy ofrecemos una mirada desde la sociedad civil y la academia. Quiero agradecer entonces la presencia esta noche aquí en Teleamazonas de los siguientes invitados. Se encuentra con nosotros Fernando Carrión. Fernando Carrión es un experto y un analista de temas vinculados a la seguridad. Agradezco la presencia de Pablo Medina. Él es profesor y catedrático universitario. Y quiero agradecer la participación esta noche de Pablo Vergara. Pablo Vergara fue alcalde de San Lorenzo. Aquí empezamos entonces, Hora 25. Pablo Medina, quisiera pedirle su apreciación. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que aparece de modo recurrente alrededor del conflicto en la frontera? Buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches a las personas que me acompañan en este panel y buenas noches a quienes nos observan y nos escuchan. Yo creo que lo primero que hay que decir es que se trata de un problema, de un conflicto de múltiples dimensiones y que tiene que ser leído a varios niveles. Es decir, justamente la mirada de seguridad es la más importante, la más apremiante, por supuesto, pero esto no quiere decir que sea la única, ni que la única solución tiene que ver con la seguridad. Yo creo que hay que primero tener en cuenta el escenario en el que nos movemos. Hay un acuerdo de paz al que llegó el gobierno colombiano con las FARC, que era quien en gran medida tenía, no sé si posesión, pero al menos dominio en términos estratégicos del terreno en donde hoy se generan estos conflictos que afectan al Ecuador. Dentro de eso hay que decir que el actor con el que ahora nos enfrentamos es un actor distinto, es un actor que ya no tiene las motivaciones políticas que tenía las FARC, eso le quita ciertas limitaciones, hay un interés estratégico distinto, ya no hay un interés, por ejemplo, en no ser llamado terrorista internacional, eso ya no importa. Eso nos da un escenario con un actor distinto, hay que tener siempre en cuenta eso. Este actor tiene un dominio sobre el territorio distinto al que tenía las FARC, tiene una relación con el narcotráfico distinta a la que tenía las FARC. Y lo otro es, ¿qué nos pasa del lado ecuatoriano? Del lado ecuatoriano nosotros estamos despertando violentamente a la existencia de algo que no es nuevo. Sin embargo, es la primera vez que lo enfrentamos tan descarnadamente, insisto, también ya sin un discurso político como el que tenía antes las FARC, simplemente tuvimos la confrontación directa con las fuerzas oficiales del Estado, tenemos 4 fallecidos miembros de las Fuerzas Armadas, y además el ataque directo a la población civil a través de los 3 periodistas hoy fallecidos y los 2 secuestrados adicionales, es decir, es una lógica de terrorismo en el sentido de que genera miedo, zozobra en la población. Y finalmente, lo que dije al principio, no hay recetas únicas, esto no es exclusivamente de seguridad, aunque ese sea quizá la materia que nos convoca. Ok, gracias Pablo. Fernando, por favor. Bueno, yo miro con muchísima preocupación lo que está pasando este rato en el país, quizás principalmente porque por un lado, me da la impresión que no se entiende perfectamente lo que está aconteciendo, no solo en la frontera norte, sino en general en todo el Ecuador. El Ecuador ha pasado de ser exclusivamente un lugar donde se tenía el tránsito o el bodegaje, que eso era lo que tradicionalmente nosotros teníamos en mente,
No nos hemos dado cuenta que a partir del año 2000, con la dolarización, se entró con muchísima fuerza el tema del lavado. Hoy día el lavado está muy posicionado en el Ecuador. Perdón, ¿y ese lavado está ya en la economía nacional? Son alrededor de 4.000 a 4.500 millones de dólares que se mueve alrededor del lavado. Luego, en el año 2008, con la contracción mundial que se produce principalmente a partir de las hipotecas en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, y una contracción del consumo de la coca en los Estados Unidos, lo que se ve claramente es que se globaliza el consumo. Y entonces nos llega también un mercado interno bastante importante, según cifras dadas por el propio Ministerio del Interior. De las 112 toneladas que lograron capturar de droga en el año 2016, el 18% de eso estaba destinado al consumo interno. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por aquí transitaría alrededor de 220 toneladas de droga. Si nosotros hacemos una correlación del 18%, pues aquí nos damos cuenta que más o menos el consumo interno es de alrededor de 40 toneladas, que es una cantidad muy grande. Se incrementó notablemente el consumo interno. Sin duda. La firma del Plan Colombia, que se hace en el año 99, es decir, un año después de la firma de los acuerdos de paz con el Perú, lo que producen principalmente es lo que se conoce el efecto globo. ¿Qué significa el efecto globo? No es otra cosa más que aplastar el globo en un lugar y que empiezas a crecer en otro. Eso es lo que ha pasado en el caso colombiano con las políticas de focalización que se hicieron, y eso produjo que los laboratorios se reubiquen en otros lugares, entre esos obviamente el Ecuador. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos tránsito, bodegaje, lavado, consumo, y creo que ahora, por el hecho de estar en un lugar estratégico entre dos países donde se produce la mayor cantidad de droga, de cocaína en el mundo, como es el caso de Perú y el caso de Colombia, el Ecuador también de alguna manera se ha convertido en una especie de plataforma internacional de este tipo de cosas. Nosotros hemos detectado que en el Ecuador se localizan alrededor de 23 carteles, mafias, bandas criminales aquí en el Ecuador, que están operando de Colombia, de México, de Brasil, de Italia, de Rusia, etcétera, etcétera, que nos muestra justamente que no es el debate más importante, el debate respecto de si son o no miembros de las FARC los que están cometiendo estos hechos, porque como decía un viejo político ecuatoriano, se nos metió por la tranquera este tipo de cosas, y aquí estoy yo absolutamente de acuerdo con el presidente Moreno. Ha habido una permisividad muy fuerte que no se ha logrado controlar, y ni siquiera nos hemos dado cuenta de todos estos procesos que están ocurriendo. Ahora, esa opción de permitir que esto opere tiene que ver con algunas instancias o con algunas definiciones políticas, y resultaba mejor mirar a otro lado mientras por acá estaban pasando estas cosas. Yo creo que eso es lo que ha acontecido. Eso es lo que pasaba, ¿no? Yo creo que ¿Es un poco lo que ha hecho México o no? No, México no. México, por ejemplo, en el año... Pero no ha enfrentado. En el año 2008 firma lo que se conoce con el nombre de la Iniciativa Mérida, que firma el presidente Felipe Calderón con el expresidente de los Estados Unidos, bueno, en aquel momento presidente Bush. La Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida ha operado durante mucho tiempo y ha producido más de 75.000 muertos y más de 30.000 personas desaparecidas. Y esto se aplicó no solo en México, sino que se aplicó también en lo que se conoce con el nombre del Triángulo Norte de Centroamérica, que son básicamente Guatemala, Honduras y El Salvador, que es probablemente la zona más violenta del mundo. Ok, profesor Vergara, por favor, su apreciación en esta primera ronda de intervención. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre en su cantón, en su provincia? Bueno, es preocupante el hecho de que en este problema tan complejo que estamos viviendo en el país, San Lorenzo se haya convertido ahora en el epicentro, ¿no es cierto?, más que todo del tema de la violencia, ¿no? Entonces nos hemos convertido en el epicentro de la violencia en este momento. Y lo que sí nos duele a nosotros, que tienen que ser estos actos de tipo negativo, los que nos coloquen en la primera plana de los periódicos, de los diarios, ¿no? Y por qué no otros eventos más alentadores, más positivos, no forman parte de esa primera plana en beneficio de nuestras poblaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creemos que el problema que estamos viviendo ahora tiene que ver en parte también con el abandono del que ha sido objeto la frontera, toda la frontera, y de manera particular
lo que concierne a San Lorenzo, específicamente en el lado de Mataje, donde han ocurrido los últimos acontecimientos violentos. Entonces creemos que ha habido un abandono casi total de parte del gobierno central, de estos sectores, y ese abandono se ha convertido en el caldo de cultivo para que este tipo de eventos se produzcan en nuestra tierra. ¿Y es posible que la población esté contaminada de esto? Bueno, Justamente por el abandono, frente a esa circunstancia, alguien les provee beneficios. ese es un tema que no se puede ocultar bajo ningún pretexto. O sea, la población sí está contaminada, lamentablemente, de estos efectos que hoy estamos viviendo. Y insisto que es producto en parte del abandono del que ha sido objeto la frontera norte en nuestro país. Bien, vale la pena entonces revisar lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a la situación en este sector de la patria, San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, Mataje, en fin. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El grupo narcoterrorista liderado por alias Guacho suspendió la entrega de los cuerpos del equipo periodístico a la Cruz Roja Internacional. A propósito del tema, el presidente Moreno admitió que se cometieron errores en el caso del secuestro de los periodistas. Afirmó que sí se estuvo negociando un canje y que no volverá a ceder a las presiones de este grupo criminal ante el nuevo secuestro de la pareja ecuatoriana. Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Según las investigaciones, la pareja fue secuestrada en Colombia. El día que llegaron trataron de ir a Puerto Rico, que es una población colombiana que queda frente al Cantón San Lorenzo. El gobierno del Ecuador aseveró que no realizará un canje con los captores. Bueno, yo entiendo que los canales del diálogo siempre están presentes. En forma particular, lo que no vamos ya es aceptar sus condiciones. ¿No hay canje? No, no hay canje. Los nuevos secuestros tienen activos a los ministros de Defensa y del Interior de Ecuador. El pasado lunes, el presidente Lenín Moreno dio 10 días de plazo para la detención de alias Guacho y anticipó cuál sería su decisión en caso de que no se cumpla el pedido. Y dolorosamente me ha correspondido con otros compañeros a los cuales he solicitado que den un paso al costado después de equivocaciones. A raíz del nuevo secuestro, Ecuador renunció a seguir siendo sede de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN que se adelantaban en Quito. Sin embargo, a nivel militar y policial, Colombia y Ecuador activaron un plan binacional para capturar a Guacho, controlar el flujo migratorio en la frontera y minimizar el narcotráfico. Puede que a Guacho no lo demos de baja hoy, pero puede que sea mañana, pasado mañana, en una semana, en 2 semanas, pero no vamos a descansar ni a parar esta acción ofensiva. En los operativos se logró la detención de uno de los cabecillas de la estructura delictiva del Frente, Oliver Siniesterra, alias Brian, experto en explosivos. Alias Brian se dedicaba a la obtención de los insumos químicos para el procesamiento de estupefacientes. Es una captura muy importante. Hasta el momento se han detenido a 43 miembros de esta organización criminal. En días anteriores detuvimos a alias Amarillo, quien es dentro de la estructura también alguien de la cabeza de esta organización. En un hecho sin precedentes, un miembro de la escolta presidencial fue detenido esta semana por supuesto vínculo con el narcotráfico. Cristian Heriberto pertenecía al equipo que daba seguridad al presidente Moreno desde mayo del 2017. Hoy está detenido y junto a otros 20 miembros de la organización delictiva es procesado por la justicia. Los cargos que se le están adjudicando es tráfico de estupefacientes. Para un país convulsionado por los secuestros y asesinatos de los últimos días, una nueva noticia contribuye a enrarecer el ambiente. El presidente Lenín Moreno pidió a las autoridades verificar la autenticidad de un video en el que se alude a un supuesto financiamiento de la campaña a Rafael Correa por parte de las FARC. Las FARC entregaba dinero para las campañas del expresidente Correa. Yo pedí que se compruebe su veracidad. La ministra de Relaciones Exteriores colombiana, María Ángela Holguín, y la ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, asistieron a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para exponer la problemática fronteriza. Reiteramos nuestra condena, además, porque este grupo aún no ha entregado los cuerpos de las víctimas y porque
Este y otros grupos ilegales siguen instigando a las comunidades a través del secuestro. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, dijo que su país tiene 3 áreas de cooperación con Ecuador en temas de seguridad. Aseguró que el FBI ha ofrecido asistencia. De igual forma, la Asamblea Nacional acordó dar prioridad a todas las iniciativas legales sobre seguridad fronteriza. Se impone entonces el poder generar una ley orgánica para el uso de la fuerza, para el uso de las armas. La inusual oleada de violencia con atentados y secuestros que azota a Ecuador en su frontera con Colombia han dejado al menos 7.000 ecuatorianos desplazados, según la canciller ecuatoriana. Pablo, me parece que es tan complejo el problema que si no se integra todo un esquema de funcionamiento internacional, vamos a tener este problema de largo. Y creo que Colombia juega un papel fundamental, porque las acciones que lleva adelante el Guacho son de esas características. Él enfrenta, hace ofensivas en territorio ecuatoriano y luego se repliega a territorio colombiano. Y es un sector, es un área, es una zona en donde el Estado colombiano no tiene plena soberanía. A ver, ahí yo creo que es necesario tener 2 elementos importantes. Uno, el tema de soberanía. El tema de soberanía yo creo que tenemos que empezar a entenderlo más allá de solamente el control efectivo del territorio. Tiene que ver también con un acto de responsabilidad con la gente que vive en el territorio. Entonces, cuando hubo los tratados de paz, los acuerdos de paz con las FARC, hubo también un compromiso en donde el Estado colombiano tenía que ocupar los territorios que las FARC dejaban. Esto claramente no pasó. Es decir, esos territorios quedaron a merced de estos grupos. Entonces ahí tenemos una responsabilidad del gobierno colombiano, por supuesto que sí, porque tenía que, insisto, cumplir lo que ellos mismos se habían planteado como meta. También hay el tema institucional y eso es de lado y lado. Es decir, si bien es cierto del lado colombiano, nosotros podemos decir que hay un abandono casi absoluto. Del lado ecuatoriano hay un abandono institucional. ¿Y por qué son importantes las instituciones, Andrés? Tiene que ver con que las instituciones son las que nos vuelven predecibles, las que vuelven predecible el comportamiento de las personas en estos escenarios. Si es que no existen, estamos en la ley de la selva, la jungla. Lo que se planteaba hace un momento, si es que en estas regiones del lado ecuatoriano, me refiero, no tenemos posibilidades de desarrollo, no tenemos justicia que funcione, todas las instituciones de justicia, de seguridad están plagadas, están infiltradas por cantidades enormes de recursos que tienen estos grupos, ¿podemos en realidad pretender que estamos ejerciendo soberanía? Uno diría sí, porque el territorio, la frontera, pero la responsabilidad con ellos es distinta. Entonces, claro, yo sí creo que ha habido una falla del gobierno colombiano, por supuesto que sí, histórica, desde el Plan Colombia que buscaba aplastarlo, el yunque y el martillo, aplastarlo contra nuestra frontera, pero también del lado ecuatoriano habría que ver cuáles son nuestras fallas y sobre todo nuestras fallas institucionales, nuestras fallas de presencia. Pablo Vergara, este tema me parece que es importante, que coincide con lo que usted señaló en la primera parte, y el tema de los desplazados. ¿Existen muchos coterráneos suyos que se están movilizando? Sí, claro. El asunto es que es bueno que el país sepa, y el gobierno en particular, en la población hay mucho temor, muchísimo temor por las cosas que están ahora ocurriendo, por estos acontecimientos, a tal punto que la comunidad de Mataje, casi en su totalidad, ya no existe allí. ¿Sí? Entonces hay una parte, estimo que un 50% de la población se fue a San Lorenzo. Y otro porcentaje sabemos que ha emigrado hacia Colombia. ¿Sí? Y no hay más de 3 familias que han quedado allí en la comunidad de Mataje, de 60 familias que más o menos había en promedio en la comunidad, ¿no? Entonces la gente, o sea, ¿por qué la gente que ha vivido allí tanto tiempo, ¿no es cierto?, hoy decide abandonar la comunidad de Mataje? ¿Sí? Completamente. Es porque hay mucho temor en la población. Con estos acontecimientos, estos atentados, el tema de los secuestros ha generado demasiado temor en la población. ¿Este famoso Guacho operaba, participaba de las actividades en San Lorenzo? Bueno, el asunto es que o sea, por la información pública sabemos que él no es oriundo de San Lorenzo. Ya está descartado. Exactamente. Entonces es del cantón Aloy Alfaro, de Limones. Entonces es poco conocido para nosotros, realmente. Ok. Fernando, ¿no se resuelve el problema capturando o dando de baja al Guacho?
A mí me da la impresión que lo que se ha convertido Guacho es en un chivo expiatorio. Ya. Al país se le ofreció que en 10 días se lo iba a capturar. Yo creo que ya vamos en el 80% del tiempo transcurrido. Y va a ser difícil que se lo capture de un día para otro. A mí me parece que ponerse una camisa de fuerzas en ese sentido es muy fuerte. De la información que yo tengo del registro oficial, del registro civil, aparentemente no está registrado una persona con el nombre que tendría alias Guacho, es decir, que no sería ni siquiera ecuatoriano. Lo cual sería muy interesante porque en general las autoridades colombianas han dicho que esto fue un secuestro hecho por ecuatorianos a ecuatorianos y en terreno ecuatoriano. Y en la realidad lo que estamos viendo es que eso no es así. Ahora, de la información que acabamos de ver, se señala que han habido ya 43 personas que han sido sometidas a prisión del grupo Sinisterra que maneja Guacho. Aquí no tenemos información tampoco porque desgraciadamente inteligencia en el Ecuador no ha funcionado muy bien. Pero se habla de que este Frente Sinisterra tendría entre 80 y 250 personas. Estas 250 personas lo ha dicho el propio Guacho en una entrevista que hizo a Caracol. Y de la información que alguna gente que trabaja esto, por ejemplo Ariel Ávila en Colombia, habla de 80. Pero aquí la información que tenemos es que han sido ya capturadas 43 personas. ¿Qué significaría eso? Que en el caso de la información que tenemos de Colombia ya estaría desactivado el 50% del Frente Sinisterra, cosa que no sé. No está. Y en el otro caso, si es que llegamos a 200 o a 250, también el porcentaje sería bastante alto. De tal manera que seguir pensando que es Sinisterra y que es Guacho me parece un error absolutamente garrafal, porque lo que está primando en este caso, sin duda, es una visión militar. No solo que se militarizó la opinión pública aquí en el Ecuador, sino que también esta óptica militar nos lleva a crear un enemigo que ni siquiera existe. Este rato, en Colombia, lo que tenemos son 12 grupos que están disputándose esos espacios, porque esos territorios han sido cooptados por carteles incluso mexicanos, se habla principalmente de dos. El uno, el cartel de Sinaloa, que está en 51 países del mundo, entre los cuales está el Ecuador, y que tiene 3.700 empresas donde lava recursos económicos, algunas de ellas que están en el Ecuador. Y el otro es Jalisco Nueva Generación, que es un nuevo grupo mexicano. Y están vinculados estos 12 carteles, están disputando estos holdings, porque en realidad estos carteles son holdings, que se articulan bajo el formato de terciarización o incluso de otras formas. Y entonces, aquí lo que interesa es lo que llaman el Callejón del Pacífico. Por eso es que Colombia se ha ido, con toda la producción de coca, principalmente a formar una especie de L. Es toda la zona del Pacífico, donde está Buenaventura principalmente, y está Tumaco, y está la frontera con Ecuador. Es una especie de L a donde se ha trasladado básicamente esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Las FARC se reubicaron, más bien dicho, en 23 zonas veredales. Es decir, salieron de estas zonas, dejaron esos espacios vacíos y se fueron a otro lado. Y aquí el gobierno colombiano tenía que cumplir, básicamente, reforma agraria, que no se ha hecho, proveer salud y educación, que no ha hecho, sustitución de cultivos, que no ha hecho, y además seguridad, que tampoco ha hecho. Y exactamente lo mismo ocurre en la parte ecuatoriana, que es lo que estábamos escuchando hace un rato. Tenemos un tejido social absolutamente fragmentado, ahora incrementado por los desplazamientos. De la información que tenemos en este rato, hay 7.500 personas o 10.000, según la fuente de información, que habrían desplazado. En el caso de Mataje, el 70%, según el diario El Telégrafo, ya se desplazó. Ya no tenemos tejido social. Exactamente lo que estábamos escuchando. Tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y volvemos en un instante para continuar conociendo qué es lo que ocurre en la zona de frontera y todos estos elementos que están alrededor de este conflicto que vive ahora el Ecuador. En un instante con ustedes. A casi un año y medio de la firma de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el tema de las disidencias, que ya se había advertido como una amenaza durante los diálogos en Cuba, muestra el poder que han ganado estos grupos, su expansión y nexos con el narcotráfico, criminalidad, reclutamiento forzoso y trata de blanca, en medio de una polémica por la lenta reacción del gobierno de Colombia para controlar estos grupos luego del acuerdo de paz. Un seguimiento realizado por la Fundación Ideas para la Paz registró que en los últimos 21 meses se dieron 147 acciones violentas. De las disidencias,
Según el estudio, el 5% de esas acciones ocurrieron en el Ecuador. En Nariño operan varios grupos de disidencias que se disputan rutas o corredores para la operación del narcotráfico. Era previsible que se armaran grupos o que llegaran grupos a las zonas de cultivos de coca, de minería ilegal. El problema fue que el Estado colombiano demoró su estrategia militar. Armó una cosa que llaman el Plan Victoria 7 meses después de que las FARC dejaron el territorio. Para este activista colombiano es un grave error que el gobierno ecuatoriano haya abierto un canal de comunicación con alias Guacho. Un Estado le da interlocución a un grupo de criminales. No es una guerrilla como era la de las FARC, sino es un montón de narcos. Y cuando hacen eso, pues era obvio que un chantaje como el que está ocurriendo se dé. Yo creo que estas salidas en falso del presidente Lenín Moreno es porque la agencia de inteligencia no está funcionando. Obviamente hay que mejorar la presencia militar en la frontera, pero hay que saberlo hacer. Si tú mandas tanques de guerra en esa zona no sirven para nada. Por su parte, el analista Fernando Carrión cree que los problemas en la frontera norte en Ecuador no comenzaron con los acuerdos de paz en Colombia el año pasado. Aseguró que se debe tomar en cuenta el tema del narcotráfico y cómo este usa las sociedades locales abandonadas por los estados para infiltrarse en la economía legal a través del dinero ilícito. Necesita reconstruir el tejido social. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay en la frontera del lado ecuatoriano es que hay alrededor de 7.500 personas que están desplazándose. En esas zonas hay sembríos de coca. Entonces lo que hay que plantear es sustitución de esos cultivos. Carrión añadió que la solución no es militar. Para manejar temas como la violencia y los grupos irregulares armados con presencia en la frontera, se debe tener un servicio de inteligencia extraordinario. Se estima que el 70% de la acción tiene que ser inteligencia y el restante 30% tiene que ser ya acciones tipo operativo militar. Con esta postura concuerda el analista de seguridad Ricardo Camacho, quien aseguró que una ofensiva militar ecuatoriana en la frontera norte no sería la solución idónea al conflicto. Puso como ejemplo al gobierno mexicano de Felipe Calderón, que le declaró la guerra a grupos narcoterroristas y lo que causó durante años fue un mayor número de muertes. Se dieron cuenta que el crimen organizado aumentó, el número de la tasa de homicidios aumentó. Documentos revelados más tarde por el ejército mexicano revelaban que ellos no estaban listos para enfrentar esa guerra declarada al narcotráfico. La pregunta habría que hacerse es qué escenarios le presentaron nuestras autoridades al presidente Lenín Moreno. Y entonces habría que preguntarse, en inteligencia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el nivel operativo en Fuerzas Armadas? Para Camacho, una forma de solucionar la problemática es a través de la cooperación de los países involucrados en el cultivo y tráfico de droga para subsanar las deficiencias de los sistemas de seguridad de Ecuador. ¿Creen ustedes que el Ecuador podrá cerrar, tener cero tolerancia si Bolivia, Perú y Colombia tienen las principales plantaciones de cocaína? Necesitamos mínimo 10 escáneres gigantes en el puerto de Guayaquil que pueden costar entre 50 a 60 millones de dólares. ¿Quién nos va a pagar eso? La comunidad internacional, pues. Según el vicerrector de investigaciones de la Flaxo, Freddy Rivera, mientras en Ecuador la Secretaría de Inteligencia se dedicaba al espionaje político, los focos de amenaza en la frontera se desplazaban desde Putumayo hacia Nariño y el Pacífico. Según Rivera, la solución al conflicto en la frontera es reconstruyendo esa capacidad de defensa, como es el Plan Ecuador. Apunta a fortalecer las áreas fronterizas en base a una intervención de desarrollo potente. Con el paso de los años, esas competencias específicas de Plan Ecuador se difuminó. Por su parte, analistas creen que desde la firma del acuerdo de cooperación entre Ecuador y Colombia en Pereira, el país se involucró en una situación que no le corresponde. Hacer operaciones militares conjuntas con las Fuerzas Armadas colombianas ponen al Ecuador como objetivo. Las operaciones militares y policiales en nuestro territorio deben ser conducidas exclusivamente por nuestras Fuerzas Armadas y por nuestra policía. Por lo tanto, esa coalición binacional no debería existir. Por último, el comandante policial Ramiro Mantilla dijo que se ha fortalecido la seguridad y anunció que se incrementarán los controles en las vías y en el eje de inteligencia. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte del programa. Quisiera dar la palabra a Fernando Carrión para comentar algo que de alguna manera se ha dicho en el reportaje, y es la experiencia colombiana. Me parece que ninguna de las experiencias de ninguno de los países de la región ha sido exitoso, de modo que no hay una receta para esto. Yo lo que creo es que en este caso lo que se necesita es que el Ecuador establezca una política exterior sobre el tema de narcotráficos. ¿Por qué digo esto?
porque la policía firma convenios con otras policías en distintos ámbitos, distintas áreas. Las Fuerzas Armadas hacen lo propio con otras Fuerzas Armadas de otros lugares. Inteligencia exactamente igual. Pero ¿qué es lo que ocurre? El Ecuador no tiene una política exterior respecto a este tema. Entonces, cada uno va haciendo lo propio desde cada uno de sus ángulos. Por ejemplo, yo he sido testigo a través de las investigaciones que he hecho que una es la opinión del Ecuador, por ejemplo, en los escenarios de Naciones Unidas o de la OEA, y otros son los escenarios a través de los cuales las Fuerzas Armadas y la policía establecen sus acuerdos. Aquí me parece que eso no puede ser así. Yo creo que es absolutamente imprescindible que el Ecuador tenga una política exterior sobre este tema. Ahora, en términos particulares, obviamente que Colombia tiene inteligencia. Colombia conoce. Y eso me da a mí mucho que pensar. Que, por ejemplo, cuando llega el fiscal Martínez acá al Ecuador y nos dice, Guacho es ecuatoriano, fueron secuestrados ecuatorianos en territorio ecuatoriano, y nos dice que las FARC tiene 15 millones de inversión aquí en el Ecuador, lo que nos está diciendo es que el Ecuador es el que tiene que enfrentar esto. Pero le tiran la pelotita. Exactamente, pero lo que más me llama la atención es que a partir de ese momento el gobierno ecuatoriano asume esa como la política explícita. ¿Por qué? Porque no tiene inteligencia. Y al no tener inteligencia, es imposible que nosotros tengamos una política sobre el tema. Y me parece que eso es absolutamente evidente. Profesor Vergara, el tema de la institucionalidad que hablaba Pablo, me parece que sí, sin duda, si no hay solidez, presencia, confianza, credibilidad, en fin, poco se puede hacer. De hecho, y tenemos que decirlo, en los últimos años el tema de la institucionalidad pública se ha venido debilitando, y a la par con el tema del tejido social de la población. Son procesos que han venido más bien en decadencia. Antes que fortalecerse, han venido decayendo. Y entonces, como que en esta parte, la parte institucional, no ha hecho el trabajo que debería hacer, ¿no es cierto? O sea, presentar una institucionalidad pública fuerte ante la comunidad para asimismo poder fortalecer el tejido social y tener una comunidad mejor preparada para este tipo de eventos. Y lo que es más, una comunidad más difícil de permear por estos eventos negativos que hoy estamos viviendo. Ahora, profesor, ¿qué es lo que ocurre desde el sector privado? En días pasados estuvo aquí el ministro del Interior y señaló y hizo conocer una fotografía en donde se veía el sembrío de palma africana en territorio nacional frente al sembrío de coca al otro lado de la frontera. ¿Cómo ha respondido el sector privado? Claro, el asunto es el siguiente. Bueno, el tema de palma, que es la única fuente de trabajo formal que existe en el Cantón San Lorenzo, o sea, apartando lo que son instituciones públicas, ¿no es cierto? Claro. Docencia, municipios, esas cosas. O sea, mano de obra formal únicamente existe en la empresa de palma africana o palma aceitera. Pero eso ha venido decayendo también con el tema de la pudrición del cogollo, que es la PC que se llama, que en alguna medida ha diezmado las plantaciones de palma. Y eso ha ocasionado que las empresas despidan a innumerables trabajadores. Y entonces ha decaído la ocupación de mano de obra local en la palma aceitera, ¿no es cierto? Y la única actividad privada potente, fuerte, es el sembrío de palma. No hay otro. Ya no hay otro. En San Lorenzo no hay otro, es ese. O sea, los habitantes de San Lorenzo, ¿en qué trabajan? Ese es el tema. En Palma, un buen sector. Así es. Y los otros tienen actividad comercial, tal vez un poco el comercio, cabecera cantonal. Un poco el comercio informal, un poco lo que es la actividad artesanal, en muy baja dimensión, muy bajo porcentaje, y algo en lo que es productos bioacuáticos, la pesca, el tema de la concha, son las actividades principales que se hacen. Pero el fuerte es en la palma. La mano de obra, la ocupación mayor está en la palma aceitera. Pero eso ha venido en decadencia también. Se han despedido muchos trabajadores, la una. Y la otra es que muchos obreros locales han sido suplantados por mano de obra colombiana. ¿Y por qué? ¿Porque es más barata? La una es que porque es más barata, porque pueden pagar sueldos más bajos. Y la otra es porque hay una mayor experiencia también de ese lado en el tema de la palma. Y entonces traen mano de obra un poco más calificada a trabajar en el tema de la palma por la experiencia que hay le dado allá en el manejo de la palma. Pablo, ¿por qué es que se prende esta tensión que el Ecuador sí
sabía, se tenía noticias y tal, pero nunca habían ocurrido en territorio nacional. ¿Cuál es la explicación que usted tiene? Ahí, a ver, yo creo que no hay una respuesta única, hay hipótesis que podemos construir. Una de ellas yo creo que es la presión sobre el territorio en términos de que, como ya lo planteó hace un momento Fernando, hay varios grupos que están ahí, se habla de 12 grupos. ¿Pero cree que es una disputa entre esos grupos? Hay disputa entre esos grupos, hay disputa sobre el territorio. Lo que yo decía hace un momento, las FARC controlaban más territorio, una gran franja. Eso también permitía diversificar las actividades, es decir, huir a la presión, el efecto globo. El efecto globo podía salir en otros lugares controlados por la misma estructura. Ahora hay varias estructuras en conflicto, entre ellas está esta columna disidente, y esto hace, por supuesto, que haya una presión sobre el territorio y la salida hacia el Pacífico, que es el principal corredor de salida de narcóticos. De modo que ellos aspiran a tener esa franja de alrededor de 60 kilómetros, se señala. Claro que sí, pero ahí hay que tener en cuenta algo que es importante. Esto no es un buen negocio para el narcotráfico. ¿Por qué? Que se estén matando no es un buen negocio para el narcotráfico. Y eso también nos da una idea de que eso en algún momento se va a pacificar. Pero la pregunta es ¿cómo? Porque la paz del narco tampoco es una buena idea. Es decir, tarde o temprano va a haber una fusión, un acuerdo entre las partes ilegítimas, o va a haber una eliminación de la una a la otra y habrá una hegemonía de alguna. Es decir, esto no es un buen negocio para el narco. El problema es que en el momento en el que eso ocurra, normalmente lo que ha hecho el Ecuador en sus últimos 20 años, probablemente desde el Plan Colombia, es una suerte de disonancia cognitiva. Pretendemos que no pasa nada. Entonces volvemos al discurso de la isla de paz. Es decir, si es que de pronto las actividades bajan, ahora tuvimos 3 muertos civiles, 2 secuestrados, 4 miembros de las Fuerzas Armadas muertas. Pero en el momento en el que eso baja, la intensidad baja, nosotros no sé por qué tendemos a creer que desapareció el problema. Y si es que además de eso supongamos que le agarran a alias Guacho, es muy fácil para la población bajar la guardia. Y una vez más, el gobierno deja de enfrentar con políticas integrales de frontera de seguridad. Nosotros en la Constitución hablamos de seguridad integral, algo que no se define en la Constitución, es una cuestión que vamos construyendo ahí. Ha habido varios planes de seguridad integral. Sin embargo, no terminamos de decir qué es eso. ¿Cuál es nuestra política en frontera? Yo estoy de acuerdo con el tema de que tenemos que tener una política clara, exterior también, y saber de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Una nueva doctrina, entrenar a las fuerzas de seguridad, a la judicatura para poder enfrentar esto. Lo que no entiendo, Pablo, es esto de que no le es buen negocio al narcotráfico, la violencia y estas cosas, cuando más bien lo que hacen ellos es estas arremetidas terroristas, justamente para demostrar el poder. Pero por supuesto que no, Andrés, porque en el momento en el que hay todo este conflicto entre las bandas, eso también hace que, por ejemplo, primero hace lo que ha hecho en este momento, es decir, los gobiernos le ponen más atención, ponen mayor presión sobre eso, hay entregas que no se hacen. En el momento en el que el Ecuador captura 10 toneladas de drogas, por ejemplo, esas son 10 toneladas que alguien no entregó a alguien. Y eso no es un buen negocio para el narcotráfico, porque esas 10 toneladas tenían que llegar a algún mercado. Entonces, ellos necesitan que esto funcione, que siga funcionando. Pero para eso hay que desbrozar el camino y hay que poner bombas y hay que hacer estas ofensivas. En este momento sí, eso es lo que yo digo. Va a haber algún momento en donde la violencia va a bajar, sea porque un grupo hegemónico finalmente controle el área, o porque los varios lleguen a un acuerdo y digan, mira, tú te vas a hacer cargo de esta parte, yo de esta parte, y otra vez tengamos límites como teníamos cuando estaban las FARC. Las FARC tenían un territorio bien definido de qué es lo que ellos controlaban. Habían otros, la historia es larga, ha habido varias mutaciones en quién controla el territorio, pero finalmente eso es lo que le conviene al narcotráfico, porque el narcotráfico es un negocio, y si no da renta, es un mal negocio. Fernando, sobre esto. Sí, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Pablo y añadiría un par de cosas más. Una de las primeras es que en general al narcotráfico no le interesa cerrar sus rutas, no le interesa cerrar sus circuitos. Y eso es lo que está aconteciendo justamente en la zona esta entre San Lorenzo y Tumaco, porque este rato está militarizado eso. Entonces por ahí es muy difícil que este rato pueda pasar la droga. Yo pienso que lo que va a ocurrir con estos 12 grupos y con la ofensiva militar que está planteada es que estos 12 grupos se van a integrar. Y a mí me parece por eso también que una opción militar tiene muchísimos riesgos, porque este rato están enfrentándose estos 12 grupos por el control del territorio para sacar la droga precisamente. Pero si viene un enemigo externo, como son las Fuerzas Armadas colombianas y ecuatorianas, cada uno de estas dos Fuerzas Armadas están este rato con 12.000 personas efectivos trabajando en cada uno de los lados. Es decir, este rato hay 24 o 25.000 militares. Y a mí me preocupa también estos números. ¿Por qué?
Porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas son 36, 37 mil efectivos. Entonces, este rato lo que tenemos es más de la tercera parte en un concentrada en un solo punto. Por ejemplo, una de las cosas que me preocupa a mí, la zona de Sucumbíos es Putumayo. El Putumayo era la zona donde operaba el Frente 48 de las FARC. Este rato ya no está operando ahí. Está pasando exactamente lo mismo que está pasando en la zona de Tumaco. Probablemente ahí vamos a tener también una ofensiva de este tipo. ¿Y tenemos efectivos para controlar eso? No. Me preocupa también, por ejemplo, la zona de frontera en el Pacífico. Pues no se tiene un control sobre esa zona. Por la zona de Tumaco y San Lorenzo salen submarinos o sumergibles, como se denomina exactamente, que llevan entre 4 y 6 toneladas de droga, principalmente a los mercados del norte, esto es Centroamérica, México y los Estados Unidos. ¿Cómo se controla eso? Y la otra cosa, acabo de estar este fin de semana en la frontera sur, es decir, en el caso específico de Loja, y ahí conversando con algunas personas, me decían también que esas zonas de la frontera con Perú son complicadas. En otras palabras, este rato nosotros estamos concentrando toda la fuerza militar en un solo punto y estamos descuidando el resto del territorio nacional. Tenemos que ir a otra pausa, vamos a la publicidad y retornamos en un instante. Bien, vamos a proponer a nuestros panelistas que destinemos estos últimos minutos del programa para plantear salidas al conflicto. ¿Cuáles podrían ser algunas de las propuestas o de las ideas que usted quiere formular, profesor Vergara? Sí, en primer lugar, insistimos en el hecho de que, si bien el tema militar es parte, entendemos, del enfrentamiento del problema que estamos viviendo, pero como ya aquí se ha mencionado, también nosotros creemos que no debe ser la prioridad el tema militar, que hay que priorizar también el tema social, claro, humano. El problema humano que estamos viviendo en San Lorenzo. Y entonces decimos nosotros, así como el presidente mediante decreto, ¿no es cierto?, giró 14 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, para fortalecer, para repotenciar. Bueno, ¿por qué también no puede mediante decreto, ¿no es cierto?, girar unos millones de dólares para repotenciar el problema social, el tema humano, el tema de salud, el tema de educación de San Lorenzo? Tenemos muchos jóvenes, como dijo el Papa Francisco, jóvenes nini, que ni trabajan ni estudian. Y esa es una población vulnerable, muy vulnerable en San Lorenzo. Ahora, la tragedia es que van a recibir dinero del narcotráfico y dinero del gobierno. Bueno, entendemos que estamos dentro de ese riesgo, lamentablemente. Pero también aquí ya como que viene el trabajo del gobierno, ¿no es cierto? La estrategia del gobierno, que no vaya a ocurrir, valga el ejemplo, lo que ocurrió con la reconstrucción de Manabí, donde según la información que tenemos hay 29 millones de dólares que no han justificado. O sea, que haya mucha más seriedad, mucha más ética, mucho más compromiso en el manejo de estos problemas que tienen nuestras poblaciones. Ok, Pablo, salidas, por favor. Yo creo que se ha tratado varias cosas ya, simplemente para hacer una síntesis, yo creo que uno de los temas es reconocer que no somos ya una isla de paz, es decir, reconocer que esto es un problema que no es un problema que acaba de surgir, es un problema de larga data, que acaba de tener unas manifestaciones violentas importantes, pero no es que nos acabamos de enterar que ocurre y hay que asumirlo. Y eso implica también una adecuación de instituciones y de políticas. Instituciones, lo que conversábamos hace un momento fuera de micrófonos, del tema de ¿estamos listos para enfrentar esto? Es decir, yo creo que las Fuerzas Armadas hacen un buen trabajo con lo que tienen. Y lo que tienen es una formación que fue diseñada para otro escenario, con equipamiento diseñado para otro escenario, y eso tenemos que asumirlo y tener políticas de seguridad integral, no solo militar, por supuesto que no. Tenemos que tener una política exterior coherente en ese respecto. Ese es un gran desafío, porque es sentarnos con los socios de la región. Este es un tema que nos supera absolutamente como Estado, a cualquier Estado, no hay ningún Estado al que no le supere. Entonces necesitamos lograr tener una política clara de seguridad, una política de desarrollo fronterizo, una política exterior clara y adecuar nuestras instituciones, preguntarnos, por ejemplo, ¿nuestra judicatura está lista para asumir juicios en contra de narcotraficantes que probablemente tengan más presupuesto que el Estado ecuatoriano? ¿Nuestras Fuerzas Armadas están listas para enfrentarse en la frontera, insisto, a grupos que tienen más recursos que ellos?
No lo sé, yo creo que no estamos listos. Y en esto yo creo y felicito las palabras y la sinceridad del presidente Moreno cuando dice no estamos preparados, porque no sabíamos cómo hacerlo y estamos aprendiendo sobre la marcha. El tema es que tenemos que aprender rápido y tenemos que ser eficientes y adecuados. Claro. Profesor, quisiera volver un ratito con usted respecto a lo que implica este conflicto a la economía de su cantón y de la provincia en su conjunto. Por ejemplo, el turismo se ve afectado, es evidente. Estamos cercanos, próximos a un feriado por el 1 de mayo. Muchísimos de aquellos que estaban pensando o estaban con idea de ir van a suspender su desplazamiento. De hecho, este es uno de los mayores clamores en la población, porque además del conflicto, el estado de excepción está estrangulando la economía de San Lorenzo. Definitivamente la gente ya está asfixiada en el tema económico y tiene que ver básicamente con el estado de excepción. Entonces, el tema económico en el Cantón San Lorenzo se está viniendo a menos, definitivamente, producto de este conflicto y particularmente por la aplicación del estado de excepción. De modo que nosotros pensamos y pedimos al gobierno que el 27 de abril, cuando ya se cierra el segundo mes que el gobierno prolongó el estado de excepción, ojalá hasta allí se cierre y que no se siga prolongando más el estado de excepción. Yo creo que el gobierno debe establecer una estrategia de seguridad para el cantón, que nos garantice seguridad sin estado de excepción. Ok, Fernando, las salidas. A ver, yo creo que frente a un tema multidimensional, plantear salidas unilaterales es un error, pero absolutamente garrafal. Y yo creo que esto hay que tener varios tipos de entrada. Uno, el Ecuador tiene sin duda presencia en distintas fases del narcotráfico. Entonces, ¿qué se va a hacer frente al tránsito de droga? ¿Qué se hace frente al bodegaje? ¿Qué se hace frente al lavado? ¿Qué se hace frente al consumo? ¿Qué se hace frente a esta condición de plataforma, hub, router, que es el Ecuador dentro de la estructura del narcotráfico mundial? A mí me parece que eso es absolutamente necesario. Una segunda cosa, explícitamente para las zonas de frontera. Yo creo que aquí es necesario, por ejemplo, y hemos planteado esto con un amigo que trabaja conmigo, Francisco Enríquez, establecer en los bonos. El Ecuador tiene política de bonos. ¿Por qué no establecer un bono productivo para que no ocurra lo que usted estaba señalando hace un momento? Que nos den plata por aquí y nos den plata por acá. Si nosotros establecemos un bono productivo para que se produzca yuca, papa, lo que sea, la cosa va a ser totalmente distinta porque aquí hay un compromiso de producir tantos kilos, tantas toneladas de tal cosa. Un bono. Otro bono, por ejemplo, no entregar a la demanda, sino a la oferta, en términos de educación y salud. En el Ecuador, por ejemplo, a las universidades les entregan por el número de estudiantes, exactamente igual que se haga en las zonas de frontera, pero no en el ámbito universitario, sino en el ámbito escolar. De la información que yo tengo, hay algunos centros médicos y hay algunas escuelas que este rato tienen buena infraestructura, pero ya se les fueron todos los profesores dentro del desplazamiento. Y entonces aquí tenemos que institucionalmente el Estado tener presencia. La otra cosa que a mí me parece absolutamente clave y necesario es que las instituciones de frontera se fortalezcan. A los municipios de frontera hay que darles mucho más recursos y darles recursos estableciendo acuerdos conjuntos para que la población pueda tener energía eléctrica, pueda tener agua potable, pueda tener transporte, etcétera, etcétera. Y yo creo que a Colombia, más que pedirle apoyo en términos de inteligencia, hay que exigirle que cumpla los convenios. Que tenga por lo menos control y soberanía en su territorio. Cumpla con los convenios de paz, los convenios con el Ecuador, los convenios internacionales. Porque si nos sigue proveyendo de inteligencia, y es una inteligencia colombiana para el Ecuador, vamos a estar contaminados con sus propuestas. Y la población, la sociedad en su conjunto, los ecuatorianos, eso me parece que es fundamental hacer alguna propuesta. Aquí lo que yo sostengo es que así como ocurrió con el caso del terremoto y el sismo en las dos provincias de Esmeraldas y de Manabí, que las ciudades ecuatorianas, entre esas las de Quito, se volcaron solidariamente a enviar medicinas, ropa, vituallas, etcétera, etcétera, a las zonas donde se produjo esto, exactamente igual deberíamos hacer este rato con las zonas de frontera. Y esto por una razón, para que las zonas hacer de frontera, estas donaciones. Exactamente, y aquí deben estar las cámaras de producción, los medios de comunicación, las ONGs, los centros de educación, etcétera, etcétera. Hacer una gran cruzada. Y esto principalmente para que las zonas de frontera se sientan arropadas por nosotros. Porque lo que está ocurriendo este rato es que nosotros le estamos olvidando. En los debates que yo he tenido, en los medios de comunicación, no hemos tenido un solo representante de la zona, por primera vez. Y esto yo creo que es absolutamente necesario, porque cuando uno habla con la gente de frontera, es otra totalmente la visión. Y yo creo que esta idea de que hagamos una campaña, apoyemos
a la gente de frontera con estas donaciones, yo creo que puede mostrar, además de ayudarles a salir de ciertos problemas que tienen, podría mostrar efectivamente que hay una solidaridad nacional y no un estigma y no una consideración de verles como si fueran marginales. Y claro, siempre la idea es de que ese es un tema lejano, ese no es un tema que nos corresponde, y esta sería una buena fórmula, profesor Vergara, para esto que dice Fernando, de cobijar. Por favor. Sí, yo creo que la solidaridad es fundamental en este momento, porque, por decirlo de alguna manera, San Lorenzo, en este caso, de manera particular, nos estamos sintiendo desprotegidos, ¿no? El mismo tema del temor, vale la pena decirlo, las madres de familia, cuando sus hijos se van a la escuela, se quedan preocupadas y no saben la hora de que su hijo llegue a casa para estar tranquila, porque no saben qué puede pasar entre el trayecto de la escuela y la casa, por lo que estamos viviendo en este momento. O que puede haber un atentado, o que puede haber una bomba, o que pueda ocurrir cualquier cosa. Exactamente, cosas como esas. Entonces creemos que el tema de la solidaridad, ¿sí?, es fundamental en este momento con los pueblos de frontera. Ok, vamos a terminar. Pablo, 30 segundos, lo más rapidito. Simplemente retomar lo que se acaba de plantear con respecto a arropar, a hacerles sentir parte del país. Yo creo que tuvimos una experiencia muy interesante cuando tuvimos el conflicto con Perú hasta el año 98, y uno de los elementos fundamentales es la reconstitución del tejido social. Es decir, la confianza entre la gente y la confianza de que son parte de un Estado. Casi resolverlo con una palabra, la unidad. La unidad, estar todos unidos. Y sentirse parte de, es decir, claro. A mí me parece importantísimo las iniciativas de sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo con respecto a nuestros compatriotas de frontera norte? Y qué sentimiento tienen ellos con respecto al resto del país, porque si para lo único que aparece el resto del país es para combatir con fuerzas de seguridad y no aparece nunca más, el tejido social se menoscaba, se descompone. Claro. Tienes razón. Fernando, contigo terminamos, 30 segundos. Bueno, quizás esta cosa de las Fuerzas Armadas, por el peso que ha tenido en términos de militarizar la opinión pública, militarizar la frontera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió una vez que se firma la paz? Hasta ese momento la doctrina, la infraestructura, la logística que existía era para ese tipo de conflicto. A mí me da la impresión que las Fuerzas Armadas y los militares en servicio pasivo lo único que están pidiendo son recursos económicos. Pero yo diría, desde la sociedad civil tenemos que obligarles a que las Fuerzas Armadas cambien la doctrina, cambien la logística, porque no puede ser que sigamos con este tipo de aparatos que son para un conflicto totalmente distinto y que no tengamos ni siquiera doctrina para enfrentar las nuevas amenazas. Yo creo que esa es una reforma que se exige. Ya el ministro de Defensa de aquella época, Jarrín, hizo el libro blanco de las Fuerzas Armadas, de la defensa. Creo que eso se debería trabajar mucho más para hacer un proceso de transición importante en este sentido. Muchísimas gracias a Fernando Carrión, Pablo Medina y Pablo Vergara. Gracias a la audiencia. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Felicidades, Ecuador.